Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias ahora la carta del apóstol Pablo a Timoteo, un consejo interesante. Primera, segunda Timoteo, son cartas importantísimas porque son consejos del apóstol Pablo a Timoteo, a quien eventualmente continuaría en la obra del ministerio. Y es en segunda Timoteo, en el capítulo 2, verso 7, que Pablo le dice así a Timoteo: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hemos hablado de ten cuidado. Hemos dicho que a veces creemos que eso no me va a pasar. Recuerda, presunción es antes de la caída. Puedes estar en la carrera y no importa los años. Puedes desanimarte, desviarte, dudar, apartarse de lo que es correcto, siguiendo tal vez deseos incorrectos, esperando cosas que no son propias. El Señor nos advierte, pero tú conoces tu camino y tú conoces tu andar. Es por eso que en este último punto, en esta última consideración, ten cuidado, hablemos sobre precauciones que debemos considerar. Ya hemos hecho advertencias. Ten cuidado, observa, mira, cuida tu corazón. ¿Por qué? Ya hemos dicho, el corazón es engañoso, la carne es débil y el enemigo es astuto. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. De hecho, Dios es un Dios de segundas y aún de terceras oportunidades. Y creo que a más de uno de nosotros, el Señor ha tenido misericordia y nos ha vuelto a dar una segunda oportunidad. De hecho, Dios lo hizo así con su siervo Jonás, que preparó una tormenta, preparó un pez, una calabacera, para enseñar y tratar con el corazón de un hombre, de Jonás, su siervo. Dios nos da oportunidades y tenemos oportunidad. Y es interesante que el Eclesiastés nos dice en capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Yo no sé cómo has vivido tu vida hasta ahora. Me refiero como creyentes. Se entiende que todos los que estamos acá, no sé quiénes nos estarán viendo o oyendo, pero entendemos que conocemos al Señor como nuestro Salvador personal. Pero ¿cómo has vivido tu vida cristiana hasta ahora? Yo no sé si has trazado alguna meta para tu vida durante este año. ¿Qué quieres lograr? Tal vez todas tus metas durante este año son solamente logros personales, pero ¿qué del reino de Dios? Yo no sé si has logrado vivir con propósito este año. Yo no sé si realmente has logrado tener una fe genuina en tu vida. Me encanta algo que dice Chuck Swindoll en uno de sus libros. Chuck Swindoll me gusta como escritor porque él no solo confronta, sino que él siempre te da principios del cambio. Y Chuck Swindoll dice algo interesante. La vida es como una moneda. Y él ilustra a un niño que llega con sus monedas años atrás, frente al mostrador, varios frascos de diferentes dulces, y ahí está el niño con su moneda, mirando y observando, y el dueño de la tienda le dice, lo espera, y le dice, ya muchacho, ¿qué vas a comprar? Y el muchacho le dice, deme más tiempo, porque tengo que tomar una decisión muy importante. Esta moneda que tengo en mi mano, la voy a usar solo una vez. Y quiero asegurarme que la elección que estoy tomando es la mejor. Queridos, tu vida es una sola. Y tú tienes la capacidad de tomar esa decisión. La verdad es que es así. Me gusta esta analogía. Tenemos libertad para hacer con ella, con una moneda, con tu vida, con mi vida, lo que queramos, pero una sola vez. Y de igual forma nuestras vidas. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? El consejo de esta serie ha sido: ten cuidado. ¿Cuáles son las precauciones que tú y yo debemos considerar en nuestra vida? Permíteme mostrarte 3 o 4 consideraciones. ¿Cuáles son estas precauciones que es importante que usted y yo, al irnos de acá, podamos tomar? Creo que la primera de ellas sería
Así como le dice Pablo a Timoteo, considera lo que te digo. Primero, considera esto. Tal vez sería bueno que tú y yo digamos, voy como una decisión importante en mi vida, voy a conocer cada día más de Cristo. ¿Amén? ¿Suena bien? Voy a conocer cada día más de Cristo. Me encantan las palabras del apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 3, verso 10. Recuerda quién es el que escribe estas palabras. Se llamaba Saulo de Tarso. El gran perseguidor del pueblo del Señor sin misericordia que obligaba a los creyentes no simplemente a maldecir, sino a blasfemar, los presionaba aún con cárcel, con castigo y posiblemente muerte. Porque cuando matan al primer mártir llamado Esteban, dice que Saulo dio su consentimiento. Estaba de acuerdo. Pero un día camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús que cambió su vida. Y desde ese día en adelante, él tomó esta decisión, conocer a Cristo cada día más. Y yo creo que desde el momento en que una persona reciba a Cristo como su Salvador personal, tiene que ser discipulado, tiene que ser enseñado para que no se pierda en este mundo de tantos temas, de tantos conceptos, y hay creyentes que se pierden entre medio de los árboles y pierden de vista el bosque. Porque comienzan con temas aquí, temas allá, temas confusos y preguntas aquí, y no crecen en lo más importante en sus vidas espirituales. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 10, a fin de conocerle. Nota el término conocer. Y el poder de su resurrección, y agrega, y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejantes a él en su muerte. Pablo está tan estrecho en comunión con el Señor que él se identifica de vida en vida, de muerte en vida. Todo el momento se identifica Pablo con Cristo Jesús. Cuando Pablo se hizo creyente, no fue el fin para él, sino que fue el principio de una carrera de comunión, de andar con su Señor. De hecho, Pablo tuvo privilegio cuando él se aparta a Asia, que el Señor Jesucristo se le revelase personalmente por 3 años. Casi tuvo un instituto bíblico con el Cristo que se le reveló a él. Es por eso que cuando muchas veces él enseña, él dice, esto lo recibí ¿de quién? Del Señor. Es interesante, Pablo comienza como creyente, comienza a avanzar en su vida, y si tú prestas atención, hay 2 palabritas interesantes. ¿A fin de qué? Conocerle. Ese término conocer significa estrecha relación. No es simplemente información. Hay gente que crece porque lee, descubre, conoce, avanza. Pero mi querido, ese es un conocimiento de otros. No crece en una relación personal. Y este término conocer significa estoy cercano, conociéndole por experiencia propia. A mí me encanta leer la teología. Pero la teología no te enseña a conocer personalmente a Cristo Jesús. Eso requiere día a día. Es por eso que el siguiente término, participación. ¿Sabe que ese término, participación, en griego es la palabra koinonia? Koinonia. Esto implica algo muy interesante en su vida. Que él tenía esa estrecha relación ¿con quién? Con Cristo Jesús. Yo pienso que cuando él se despertaba decía, buenos días, Señor. Yo amanecí bien, yo sé que tú también. Y cuando se iba a acostar decía, Señor, buenas noches. Nos vemos en mis sueños y nos encontramos mañana. Porque él caminaba, ¿qué? Cerca con el Señor. Pablo escribió a los hermanos de Corinto en primera a los Corintios, capítulo 2, verso 2. Mira lo que dice Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. ¿Logra ver? ¿Cuál era la pasión de su vida? ¿Qué es lo que él quería conocer? ¿Qué es lo que él quería profundizar? ¿Qué es lo que él quería hacer? Si no le conocemos, si no profundizamos nuestro saber, nuestro andar de él, mi vida, su vida estará carente de propósito. De hecho, me he dado cuenta que muchas veces nosotros nos llamamos cristianos y lo que menos conocemos es a Cristo. Cuando
Pablo se convirtió. Pablo quería que cuando le viesen a él, viesen a quién, a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo me pregunto, tus vecinos, cuando te oyes, cuando te oyen, cuando te escuchas, cuando te enojas, ¿pueden oír a Cristo? ¿Saben de Cristo? ¿Saben de Él? Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice algo interesante. Mi pueblo fue destruido, ¿sabe por qué? Porque le faltó conocimiento. Proverbios, en el capítulo 11, verso 14, dice lo siguiente, hablando sobre esta verdad. Dice Proverbios 11, 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Cuántas veces nos debilitamos porque no conocemos a Cristo? Recuerdo hace años atrás una conversación que tuve con el hermano Samuel Pérez Millos. Él me dijo, durante muchos años de mi vida, fui un legalista, extremista, duro. Tenía ley, no tenía gracia. Pero me dediqué, dijo él, a estudiar la vida de Cristo. Y pasé 5 años estudiando los evangelios y la vida de Cristo. Y él me dijo, mi vida cambió. Entendí la gracia del Señor. A veces nosotros no actuamos con la gracia que tuvo Cristo con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque a mi pueblo le faltó conocimiento. ¿Cuál es la primera decisión, la primera precaución? Voy a conocer cada día más de Cristo. Recuerda, separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Tú conoces Romanos capítulo 14, verso 8. Pablo dice así, pues si vivimos, ¿qué? Para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Qué lindo sería que tal vez fuese esta nuestra decisión. Como dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué no tomamos esa decisión? Voy a conocer cada día más a Cristo y lo voy a reflejar en mis acciones. De hecho, la meta de Dios, el propósito de Dios en tu vida es formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Ojalá que eso podamos evidenciar. Pero eso requiere ¿de qué cosa? De una decisión. Conocerle más, amarle más, servirle mejor. No podemos amar bien a quien conocemos mal. Conozca a Cristo Jesús. Es una decisión diaria. ¿Qué dice Pablo? A fin de conocerle. Esto requiere devoción, esto requiere oración, esto requiere servicio, esto requiere conocer la palabra de Dios. Segundo lugar, y muy importante, las precauciones que debemos considerar. ¿Cuáles son las precauciones que voy a considerar? En primer lugar, voy a conocer cada día más de Cristo. Segundo lugar, y basado en Efesios capítulo 4, verso 1, voy a cuidar mi caminar o mi andar. Voy a cuidar mi caminar, voy a cuidar mi andar. Si tú miras conmigo en Efesios capítulo 4, verso 1, me encanta esta porción. Abre tu Biblia, mira por favor conmigo este pasaje. Efesios, allá en el capítulo 4, verso 1, tengo para ustedes la referencia, pero mira tu Biblia. Comienza Pablo diciendo, vamos a leer primero el texto. Yo pues que, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Comienza Pablo diciendo, yo pues, este es un nexo para establecer su exhortación. La exhortación de Pablo desde el capítulo 4 es en razón de todo lo que ha dicho en los primeros 3 capítulos. Nos ha hecho conocer doctrina, nos ha hecho conocer lo que nosotros poseemos en Cristo Jesús. Pablo dice que fuimos bendecidos ¿con qué? Con toda clase de bendición espiritual. Mis posesiones. En el capítulo 2, Pablo me dice que estamos sentados juntamente con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales. Ya no es mi posesión, sino que es mi posición.
Y en el capítulo 3 nos dice, tú y yo somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No simplemente mis posesiones, mi posición, sino mi participación. Soy pueblo del Señor. En vista de todo lo que nos ha enseñado, de todo lo que tenemos, de todas las bendiciones que tenemos, Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, me detengo. La palabra Señor es curiosa. Él no está quejándose de su esclavitud, de estar privado de libertad, de estar recluido. Pablo no se está quejando de eso porque Pablo dice, si yo estoy en la cárcel es ¿por qué? Por el propósito de Dios. ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestras desgracias? Mira lo que me hicieron, mira lo que me pasó, me humillaron, me dejaron, me abandonaron, me mentieron, me estafaron y vivimos quejándonos. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, dice que sus prisiones se han hecho patente y los hermanos han cobrado ánimo. A veces Dios te elige a ti, soberanamente a ti. Y Dios trata contigo y te quiebra y te humilla porque Dios está esperando que aún en la miseria lo mires al cielo y digas, gloria, gloria, gloria a Dios. Pero cuando vives quejándote, que me hicieron, que me hicieron, que me hicieron, Dios no puede obrar. ¿Por qué Dios eligió a Job y no eligió a Abraham o a Lot? ¿Por qué eligió a Job? Porque Dios sabía que Job, a pesar de todo, seguiría poniendo sus ojos y su confianza ¿en quién? En Dios. ¿Ves? Pablo no se queja. Dice, ¿yo pues qué? Preso en el Señor. Pablo, ¿por qué estás preso? No importa, no es lo más importante. Lo importante es que yo vivo para el Señor. Porque curio significa lo reconozco como mi Señor, como mi Dios. Y mira ahora la exhortación. Yo pues preso, ¿qué dice? Os ruego. Esta palabra es interesante. Porque Pablo es un apóstol. Míralo en capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. En Gálatas dice, no por hombres ni para hombres. Pablo está seguro de que él es un apóstol. Y un apóstol, escúcheme bien, en este tiempo que se escribe el Nuevo Testamento era una autoridad, era el representante de Cristo en la tierra. Y Dios le había dado credenciales para decir, soy un apóstol. Y Pablo dice en 2 Corintios 12:12, yo tengo estas credenciales. Él tiene autoridad. Pero ¿cómo le escribe a sus hermanos? Les impongo, ¿qué les dice? Os ruego. Paracaleo, llamar cercano, invitar, invocar, implorar, tiene que ver con consolar, con exhortar, con ponerse al lado. Por favor, hermanos, ¿no te parecen las mismas palabras en Romanos capítulo 12? Por las misericordias de Dios, os ruego, dice en Romanos capítulo 12. Es interesante notar, pensaba esto. Dios en la antigüedad decía, si me obedeces, te bendigo, te voy a bendecir. En el Nuevo Testamento, ya que somos bendecidos, debemos obedecer. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Os ruego que, palabra interesante, andéis. Este término andar describe el estilo de vida de los hijos de Dios. Tiene que ver con avanzar, con madurez. No tiene que ver, escúchame bien, con todo lo que hayas hecho en el pasado. No es tu currículum vitae lo más importante. Porque usted pudo hacer esto, aquello y a veces vivimos de las glorias del pasado. De mis logros, que yo hice, que yo fui, que yo estuve, y etcétera. Y está bien, lindo. Pero Pablo dice, olvidando, ciertamente, lo que queda atrás. Que de hoy, que de ahora. Dios no solo espera la fidelidad tuya del pasado, Dios espera tu fidelidad que hoy. Por eso que Pablo dice, yo quiero conocer cada día más, pero yo quiero cuidar mi caminar. Y Pablo dice, que andéis.
Eso significaría que hoy tiene que ser mejor que ayer. Y mañana tiene que ser mejor que hoy. Sorprendente. Si ayer fue bueno, amén. Hoy tiene que ser mejor y mañana aún más. De gloria en gloria. Que andéis, y me encanta esta palabra, como es digno. Esto no habla de dignidad, de reconocimiento. La palabra griega es agios, que significa eje. Puede ser traducido como balanza. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, mira, ¿recuerdas el capítulo 1? Las posesiones que tenemos. ¿Recuerdas el capítulo 2? La posición que tenemos. ¿Recuerdas el capítulo 3? La participación en la cual estamos. De acuerdo a esa posición, lo que nosotros somos, aprende a mantener, ¿qué cosa? El equilibrio. Charles Ryrie escribió un libro fantástico de vida cristiana. Se llama Equilibrio en la vida cristiana. ¿Sabes por qué me llama la atención y me gusta? Porque la mayoría de los creyentes son extremistas. Se van de un punto al otro y nunca aprenden a mantener ¿qué? El equilibrio en la vida cristiana. ¿Y cuál es el equilibrio? Aquí Pablo lo dice, de la vocación con que fuisteis llamado. Por un lado, soy un hijo de Dios. ¿Cuál debe ser mi equilibrio? ¿Cómo debo andar? Como hijo de Dios. Si yo estoy en la luz, ¿cómo debo andar? En luz. Si yo soy un hijo de la verdad, debo vivir y hablar la verdad. Es por eso que el segundo principio a considerar no simplemente es que yo debo caminar con Cristo diariamente, sino que yo debo cuidar mi caminar. Quiero que andéis como es digno de la convocación con la cual fuisteis llamado. Es por eso que mira el capítulo 5, verso 15 de Efesios, Pablo dice lo siguiente. ¿Qué nos dice? ¿Cómo comienza? Tome aire, ¿estamos bien? ¿Qué dice? Mirad pues con diligencia cómo andáis. Normalmente nosotros miramos a los demás cómo andan, ¿o no? Pero el maestro dijo, mira tu propia viga y no mires la paja en el ojo ajeno. Voy a cuidar mi caminar. Por lo tanto, es una decisión diaria considerar cómo estamos andando. Terminemos el texto. Pablo dice, mirad pues con prontitud, con diligencia, con agudeza, cómo andéis. Y agrega, no como sabios, sino como necios. ¿Ah? ¿Qué dice? No como necios, sino como sabios. Está bien. ¿Cómo debemos andar? ¿Como necio o como sabio? ¿Sabe por qué digo eso? El necio en las Escrituras, de acuerdo a Salmo 17, es un ateo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero hay otro necio, peor que ese. El que dice que cree en Dios, pero que anda como si no existiese. ¿Cuántas veces tú y yo tomamos ese tipo de decisiones? Y vamos y hacemos. Y no consideramos primero a Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es un sabio? ¿Quién es sabio en la Biblia? ¿El que conoce mucho? No, el que aplica la Biblia al diario vivir. Y es una decisión. ¿Cuál es mi primera consideración? ¿Cuáles son las precauciones que voy a considerar? Primero, voy a caminar, voy a conocer cada día más de Cristo. Segundo lugar, voy a cuidar mi caminar. Uno más. Tercer lugar, y es un consejo de Pablo a Timoteo, segunda Timoteo en el capítulo 2, verso 15, es un texto que nosotros conocemos. Vea segunda Timoteo, capítulo 2, verso 15, leamos el versículo. ¿Qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa, que traza bien la palabra de verdad. Segunda importante o tercera consideración importante es, voy a colaborar en la obra de Dios. Queridos, en la vida hay dos tipos de personas. Los que hacen las cosas y los que miran cómo hacen las cosas.
Uno de esos eres tú. ¿Miras a los que están haciendo las cosas o tú eres parte de los que hacen las cosas? ¿Cuál fue el consejo a Timoteo? Procura con diligencia. Esto describe la actitud correcta hacia las cosas de Dios. Tiene que ver con la prontitud para hacer las cosas para Dios. Preséntate a Dios como aprobado. Por el contexto había hombres que querían presumir de su conocimiento. Pablo explica aquí que el mejor y más excelente remedio cuando ordenó a Timoteo fue que él se mantuviese enfocado, su vista solamente en Dios, como si dijera, algunos buscan el aplauso de una gran asamblea, pero tú estudia, preséntate aprobado ante Dios con tu ministerio, con tu servicio. Dos áreas en el servicio a Dios. Uno es servicio. ¿Qué es un servicio? Todo lo que hacemos para los demás, honrando a Dios. Traer a alguien a la iglesia, hacer la limpieza, colaborar. Todos son áreas de servicio. Hay mucho por hacer. En una iglesia hay mucho por hacer. Pero también hay otras áreas que es ministrar. Esto es cuando o dirigimos o ejercemos una autoridad y abrimos las escrituras delante de los demás. Tal vez no todos vamos a tener esa capacidad, pero todos podemos servir. Y ante los ojos de Dios es tan importante aquel que trajo una colaboración para la canasta en amor que aquel que dirigió o que ese día dio una clase o que dio una predicación. Porque Dios, ¿qué ve? Tu corazón. Ahora, podemos hacer cosas grandes con malas motivaciones y podemos equivocarnos. Es por eso que Pablo le dice, preséntate a Dios aprobado, que pasó la prueba, que pasó el escrutinio divino. Y el escrutinio divino no pasa por la capacidad, la elocuencia, el conocimiento, las habilidades, porque podemos nacer. Hay gente que le pega un balón y siempre le saldrá torcido. Pero hay gente que nació con habilidades para la música, para escribir, elocuencia. Pero todo eso lo puede hacer en la carne. Por eso Pablo dice, cuando pasas el escrutinio, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes cuándo debemos avergonzarnos? Cuando lo que yo hago, lo que tú haces, es para los ojos de los hombres, para los demás. De hecho, Efesios capítulo 6, verso 6 dice así, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué lo haces? Recuerda que Pablo viene hablando del obrero y somos obreros. Es por eso que viene a mi mente, creo que tengo la referencia en 1 Corintios, ahí en el capítulo 3, verso 10, Pablo dice lo siguiente, pero cada uno, todos nosotros, mire, ¿cómo sobreedifica? ¿A quién mira? ¿A quién mira? No es al Señor, no es a los demás, no es la obra, es lo que yo estoy haciendo. Y déjame recordarte algo, que ministerio no es lo que hacemos para el Señor. Dios no necesita eso. Es lo que Dios hace a través de nosotros. Ojalá que entendiésemos que el ministerio no es, el Señor, mira lo que he hecho, mira lo que hago, estoy haciendo esto. No, ministerio no es eso. Eso es activismo. A Dios no le interesa eso. El verdadero ministerio es lo que Dios hace a través de tu vida, donde tú le das la gloria al Señor y finalmente que usa bien la palabra de verdad, que la conoce. ¿Sabes tú que hay muy buenos oradores, muy buenos predicadores, muy buenos oradores, diría yo? Y uno dice, wow, me encanta cómo habla, cómo predica. Pero, ¿te has preguntado
¿Cuál es su hermenéutica? ¿Cuál es su teología? ¿Cómo interpreta las Escrituras? Porque no siempre lo que suena bien es la verdad. Porque hoy en día endulzamos el oído. Yo he visto a algunos hermanos lamentablemente cambiar su mensaje para ser más popular. Y ofrecer milagros, y ofrecer cosas, y ofrecer eventos, y ofrecer acciones milagrosas. Es decir, ven por tu milagro, ven por lo tuyo. Traer gente y luego desvanecerse. Porque que usa bien qué cosa. La palabra de verdad. Yo doy gracias al Señor por nuestra iglesia, por los hermanos que ministran la palabra de Dios, porque usted va a escuchar acá que se predica, ¿sabes qué cosa? La Biblia. Y el día en que yo me aleje, y el día en que el hermano que está predicando se aleje de la palabra, le vamos a llamar y le vamos a decir, nuestro deber ¿cuál es? Presentarnos como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que trazan bien la palabra de verdad. Pero aquí el punto es, ¿voy a colaborar en la obra? ¿Voy a servir? ¿O sencillamente voy a hacer una visita toda mi vida? Que me atiendan. ¿O voy a poner mi disposición? Uno más. Y por último, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las precauciones que voy a considerar? ¿Voy a conocer cada día más de Cristo? ¿Es su decisión? ¿Voy a cuidar mi caminar, mi andar con el Señor, mi testimonio? ¿Voy a mantener el equilibrio? Tercer lugar, ¿voy a colaborar en la obra de Dios? Y por último, ¿voy a correr mi carrera? Pero hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Yo sé que hay algunos que les gusta el dicho, yo ya estoy en la última estación de mi vida. Queridos, no importa en la estación que esté, usted debe correr ¿qué? Hasta el final. Mira Hebreos capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, me adelanto al texto, el escritor dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr nuestra carrera? Recuerda, usted no simplemente decide, voy a conocer de Cristo cada día más, voy a cuidar mi caminar, voy a colaborar en la obra, sino que voy a correr mi carrera, pero voy a llegar hasta el final. No voy a abandonar, no voy a aflojar, no lo voy a dejar. ¿Cómo debo correr mi carrera hasta el final? Primero, siempre debe haber disciplina en la vida. Ya Pablo nos dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En la vida cristiana hay necesidad de autodominio, de templanza, de ejercer disciplina, los hábitos que producen una vida victoriosa, consagración, servicio, oración diaria, fidelidad, dar, asistir, son cosas básicas. Y si no las tiene, no puede servir. Si usted tiene un corazón egoísta, mezquino, no puede servir. Si usted no es fiel en lo poco, no será jamás fiel en lo mucho. Eso requiere disciplina. Sabemos que todo es lícito, pero ¿sabes qué? No todo me conviene, porque hay peligro. No olvides que el corazón del hombre es engañoso. La carne es débil y Satanás es sutil. ¿Cómo debemos correr esta carrera hasta el final? Con disciplina. En segundo lugar, con disposición. ¿A qué me refiero con disposición? Segunda Timoteo capítulo 2, verso 5, Pablo dice así, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. No basta con dedicarse de corazón a correr la carrera. Es preciso la disposición y es importante también conocer las reglas del juego. Alguien me dijo una vez, yo quiero servir y yo quiero obedecer, pero quiero obedecer con estas condiciones. Con estas condiciones. ¿Quería correr? No. ¿Cuántos caen antes de llegar a la meta? Descalificados, ¿sabes por qué? Por no correr bien. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando corremos la carrera tiene que haber disciplina,
Tiene que haber disposición. ¿Disposición a qué? A conocer las reglas de la carrera. Porque cuando ponemos de lo humano, reacciones humanas, carnalidad, motivaciones egoístas, quedamos descalificados. Algo más, debemos correr esta carrera hasta el final, con disciplina, con disposición, pero Hebreos capítulo 12, verso 1 me dice que yo debo tener también discernimiento. Y presta atención, dos cosas debemos tener discernimiento en nuestra carrera. Primero, despojémonos ¿de qué? Del peso, de un peso. ¿De qué peso? No, porque luego dice del pecado que nos asedia. Son dos cosas. Una es el peso y otra es pecado. El peso. Guarda la idea de sacar un excesivo equipaje. Usted sabe que los deportistas cada vez es ropas más livianas. ¿Por qué? No sé con quién hablaba de bicicleta. Hoy en día las bicicletas, mientras más livianas un aluminio, menos peso, mejor es. Las zapatillas, la vestimenta, menos peso. Ahora, el peso son cosas que pueden ser inocentes en sí mismas, pero que dificultan el avance. Puede ser un vínculo familiares, posesiones, materiales, comodidad, ignorancia, inmadurez, falta de fe, presión de la familia, compromisos, amistades, creer que no estamos preparados. Todos este tipo de cosas que en sí no son pecado, pero que impiden que corramos con libertad la carrera. Y tal vez te sientes amarrado por lo mismo. Es por eso que debemos correr con disciplina, con disposición, con discernimiento. ¿Discernimiento de qué? Del pecado, del peso y en segundo lugar, del pecado que nos asedia. Hay en nuestras vidas actitudes pecaminosas que debemos abandonar. El texto sencillamente dice pecados que nos asedian, es decir, que nos circundan diariamente, son como incitados a pecar. ¿Te acuerdas de nuestro primer tema? Nuestro segundo tema. A veces es el corazón, que es engañoso. Esta carne que es débil. O la sutileza de la voz de Satanás. Voy a correr mi carrera hasta el final. ¿Cómo lo voy a hacer? Con disciplina, con disposición, con discernimiento. Pero en último lugar, y cerramos acá, con determinación. No me voy a detener. No voy a parar. Aunque a veces en la vida del ministerio de personas, los ministerios que vamos haciendo comienzan a cambiar. Tal vez no es de la misma forma, porque nosotros vamos envejeciendo. Nuestras capacidades también se van perdiendo. Es donde debemos dar lugar ¿a quién? A otros. Pero, eso no significa que tú no corres más. Sabes que una de mis oraciones es decirle, Señor, permíteme llegar a la vejez y que pueda ser una persona que puedan venir y poder dar un consejo sabio. No quiero ser un viejo charlatán que todo lo sé y siempre bla bla, pero que pueda dar un sabio consejo a los demás. Y si algún día escriben algo acerca de mí, que sencillamente que traté de enseñar la palabra del Señor, hasta cuando Él me dé la capacidad. Las palabras del apóstol Pablo en el ocaso de su vida, ¿cuáles fueron? He corrido la carrera. He guardado la fe. La corona me espera. Pero ya Pablo sabía que de la cárcel había una sola forma que iba a salir. Sin vida. Y él no sentía temor a la muerte. Ojalá que tú y yo lleguemos a esa etapa en nuestras vidas, que podamos decir, he corrido la carrera. Pero mientras no estés ahí en el paredón, mientras no estés ahí en el paredón, a punto de morir, sigue corriendo la carrera. Ten cuidado de lo que hemos considerado en el día de hoy. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya la advertencia está hecha. Ten cuidado. Nunca digas, no se preocupen, eso a mí
no me va a ocurrir. Presunción es antes de la caída. Ahora que estás corriendo, ten cuidado de tus deseos, de las dudas, de los desvíos, del desánimo, de desconfiar. Toma una decisión y decir, Señor, yo voy a correr la carrera, pero ¿sabes qué, Señor? Yo voy a primer lugar. Decido conocer cada día más de Cristo. Decido, Señor, caminar mi vida cristiana con cuidado. Pero también decido, quiero ser un colaborador. Quiero servir. Quiero ser un obrero. Y finalmente, Señor, voy a correr la carrera ¿hasta dónde? Hasta el final. ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién toma esa decisión? Usted. Inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos. Yo no sé cuál es tu parte en todo lo que hemos considerado en el día de hoy. Pero hemos llegado al final de estas consideraciones en nuestras vidas. Yo no sé cuál es tu decisión. Quiero animarte a que tú tomes hoy una decisión delante del Señor. Cuidar tu vida, cuidar tu corazón, correr la carrera, ser fiel, servir al Señor. No quiero que hoy sea un retiro más, una actividad más. De hecho, muchas tenemos. Pero si Dios hoy ha hablado a tu vida, ¿ha hablado Dios a tu vida? ¿Amén? ¿No? ¿Ha hablado a tu vida? ¿Cuál es tu decisión delante de Él? Quiero darte unos minutos para que usted reflexione en lo que hoy decide delante del Señor. ¿Qué es lo que usted decide? En sus notas ahí dice al final, mi decisión personal, ¿cuál es? ¿La tienes? En una sola palabra, ¿la tienes? ¿Cuál es tu decisión? Ten cuidado. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Y esta oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra y de escuchar tu voz. Añade tu bendición a lo que hemos considerado y la parte práctica, Señor, es nuestra. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.